Buenas tardes, hermanos. Les damos una cordial bienvenida a nuestra reunión Vida y Ministerio, la reunión que normalmente tenemos todas las semanas. Vamos a dar inicio con ella y les invitamos a entonar juntos el cántico 150. Jehová será tu salvador. Bien, hermanos, pues el día de ahora tendremos una reunión que nos fortalecerá en sentido espiritual, como son nuestras reuniones. En el primer discurso que tendremos en la sección Tesoros de la Biblia, tendrá que ver con lo que es refugiarnos en Jehová. Tendremos la sección acostumbrada de busquemos las perlas escondidas y tendremos la oportunidad de poder comentar. También tendremos el primer video. Recuerden que en este mes se utilizará otro tema en el cual podremos estar conversando con la gente. Entonces estaremos analizando el video y veremos dos demostraciones de esta primera conversación. En la sección de nuestra vida cristiana analizaremos un poco más acerca del folleto Disfrute. Entonces nosotros podremos ver un video introductorio que también las personas lo harán cuando empiecen a estudiar la Biblia. Y finalmente, la semana anterior hablábamos del libro de Ezequiel, cómo es que él vio un templo. Se vio cómo es que no es el mismo del que vio Pablo, pero en esta ocasión estaremos desglosando un poco más cuál es el gran templo espiritual que vio Pablo, a diferencia del que vio Ezequiel en su visión. Así que demos inicio, hermanos, a nuestra reunión el día de ahora en la sección Tesoros de la Biblia. Refugiémonos en los brazos eternos de Jehová. Con esta asignación escucharemos a nuestro hermano Daniel de Penagos. Le escuchamos, hermano. Apenas nacemos y tenemos una gran necesidad de atención y consuelo.
y enseguida aprendemos a pedirlo, usando nuestras cuerdas vocales, quizás gritando para que nos tomen en brazos o nos den de comer. Con el paso de los años, nos sigue haciendo falta que nos conforten, sobre todo en las situaciones más difíciles de la vida. En muchas ocasiones, la familia y los amigos nos alivian las penas, pero a veces, sin embargo, las condiciones se ponen tan duras que ni siquiera ellos logran calmar nuestro dolor. De hecho, el único que puede hacerlo siempre, incluso en los peores momentos de nuestra vida, es Jehová. ¿Por qué podemos estar tan seguros de eso? Bueno, en esta ocasión vamos a analizar 3 puntos importantes. El primero de ellos es ¿qué condición nos pide Jehová que cumplamos para poder recibir su cuidado y protección? Veremos en el segundo punto cómo nos protege Jehová. Y tercero, queremos imitar la misma actitud de Moisés. Veremos exactamente cuál es esa actitud y cómo la podemos imitar. Así que analicemos el primer punto. Todos queremos recibir la protección y el cuidado amoroso de Jehová. Pero, ¿habrá alguna condición que Él nos pida que cumplamos? Sí, existe una. Los invito a leer junto conmigo lo que menciona la Biblia aquí en Deuteronomio, capítulo número 33, el versículo número 26. Leamos juntos, por favor. Deuteronomio 33, 26. Ahí leemos lo siguiente. No hay nadie como el Dios verdadero de Jesurún, que cabalga atravesando el cielo para ayudarte y que cabalga sobre las nubes en su majestad. Qué magnífica idea nos transmite este versículo. Jehová puede acudir a nuestro auxilio cabalgando, atravesando el cielo para inmediatamente ayudarnos. Pero hablábamos de que hay que cumplir cierta condición, ¿no es cierto? Si nota, aquí se expresa lo siguiente al inicio del versículo. No hay nadie como el Dios verdadero de Jesurún. ¿A qué se refiere esta expresión Jesurún? Bueno, este es un título honorario dado a Israel. Y según la versión de los 70 griega, esta expresión se considera un término afectuoso y se traduce por amado. Pero también esta expresión está recalcando un punto muy importante que el pueblo de Israel no debía olvidar y que por extensión también nosotros no queremos perder de vista. Tenía que ser el pueblo de Israel y nosotros ahora rectos. Sí, esa es la condición. Tenemos que ser rectos al momento de rendirle adoración a Jehová. De esta manera tendremos garantizada su protección. Es así entonces como queremos nosotros también ser personas rectas, que vivamos en armonía plena con la voluntad de Jehová. Ahora que hemos visto que hay que cumplir ese requisito, analicemos el segundo punto. ¿Cómo actúa Jehová para protegernos y cuidarnos? ¿Les parece bien si leemos a continuación el versículo número 27? Seguimos aquí en Deuteronomio capítulo 33, versículo 27. Allí se dice lo siguiente. Dios es un refugio desde la antigüedad. Sus brazos eternos están debajo de ti, y Él expulsará delante de ti a tus enemigos y dirá, aniquílalos. Note cómo aquí se describe a Jehová actuando a favor de sus siervos. ¿Notó cómo lo hace? Dice ahí que sus brazos eternos están debajo de ti. Así que podemos estar completamente seguros
que si somos rectos y acudimos a Jehová cuando sentimos que los problemas casi nos derrumban, Él nos va a ayudar. ¿Cómo? Dice ahí que pone sus brazos como si estuviera levantándonos. Entonces vemos cómo con cariño nuestro Padre Celestial entonces está dispuesto a ayudarnos, nos levanta con sus brazos eternos, nos levanta con ternura y nos ayuda a ponernos de pie de nuevo. No cabe duda que eso nos da la confianza de poder enfrentar las inquietudes de estos tiempos con la confianza sincera de que Jehová nos va a ayudar. Pero ahora que hemos visto cómo Jehová nos ayuda, queda pendiente entonces el tercer punto. ¿Qué actitud que manifestó Moisés queremos hoy nosotros imitar? Vamos a ver esto en el versículo 29, Deuteronomio capítulo 33, versículo 29. Ahí leemos esto. Feliz eres, oh Israel. ¿Quién es como tú, un pueblo salvado por Jehová? Tu escudo protector y tu majestuosa espada. Tus enemigos se arrastrarán ante ti y tú pisarás sus espaldas. Mediante esta pregunta que forma parte del último discurso que Moisés dio al pueblo de Israel, podemos ver la actitud de confianza plena en Jehová que manifestó Moisés. Es cierto, su vida no fue fácil. Cometió errores, pero se arrepintió de ellos. Enfrentó retos como líder de la nación de Israel. Sin embargo, jamás permitió que estas circunstancias difíciles lo desanimaran o le amargaran la existencia. Estuvo dispuesto a confiar en los brazos eternos de Jehová. ¿Cómo lo sabemos? Note las expresiones que utilizó en esa pregunta. Él menciona que la salvación es de parte de Jehová, que él actúa como un escudo protegiendo a su pueblo, pero que también puede actuar como una majestuosa espada para defender a sus siervos. Sin lugar a dudas, cuando hemos analizado estos aspectos que destaca el capítulo 33 de Deuteronomio, estamos seguros de que hoy tenemos que refugiarnos en los brazos eternos de Jehová. Por favor, vean la imagen que tenemos ahí en nuestra guía de actividades. Podemos ver cómo uno de nuestros hermanos, después de leer el registro de Éxodo, donde se muestra cómo Jehová no solamente libra de la esclavitud de Egipto a su pueblo, sino que los defiende, los protege cuando el faraón y su ejército ponen en peligro la vida de sus siervos. Los destruye, los elimina por completo en el Mar Rojo. Nuestro hermano ahora tiene circunstancias difíciles. Ha envejecido, ha enviudado, ahora enfrenta los achaques de la vejez, pero tiene confianza en que Jehová lo salvará, pase lo que pase a su alrededor. Esa es la lección que nuestro hermano aprende, no solamente a leer, sino también al meditar en los actos poderosos de los brazos eternos de Jehová. Pero ahora, hermanos, ¿qué hay en nuestro caso? Los brazos eternos de Jehová nos sostienen también a cada uno de nosotros durante las pruebas. Por ejemplo, puede ser que en este momento algunos de nosotros estemos enfrentando enfermedades, depresión, angustia o cosas por el estilo. O quizás cometemos errores de los cuales nos arrepentimos. Sea cual sea la circunstancia que estemos atravesando, nos queda muy claro que es valioso, vital, refugiarnos en los brazos eternos de Jehová. Cuán valiosa información, hermano Penagos. Apreciamos mucho el desarrollo y la explicación de la misma.
Bien, hermanos, para continuar nuestra reunión, esta semana tuvimos el privilegio de leer los dos últimos capítulos del libro de Deuteronomio, 33 y 34. Y usted pudo tener o al estudiar sacar algunas perlas escondidas. Vamos a dejar con esta asignación a nuestro hermano Raúl Navarro. Ok, hermanos, pues llegó el momento de compartir esas perlas escondidas que ustedes encontraron en su lectura. Pero para empezar, leamos por favor Deuteronomio 34, capítulo 34, versículo 6, que me gustaría invitar a alguien si puede leerlo. Ahí, por favor, hermana Francis Villa, por favor. Él lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente al Betepeor. Hasta el día de hoy, nadie sabe dónde está su tumba. Muchas gracias, hermano. Ahora hago la pregunta. ¿Cuál podría ser la razón por la que Jehová nunca dijo dónde enterró a Moisés? Ahí, por favor, con la familia González, ¿los escuchamos? Fue para evitar la adoración falsa, que la tumba de Moisés la hicieran un santuario. Así es, muchas gracias. ¿Alguien quiere agregar más? Familia Madrigal, por favor. Sí, Jehová sabe que el humano tiende a adorar a otro humano, y más si fue importante como Moisés. También hubo otra razón. Probablemente Satanás tenía un fin semejante con el cuerpo de Moisés, un fin egoísta, desviar a la nación judía, a lo mejor con el cuerpo de Moisés. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, porque en Judas dice que el arcángel Miguel se peleó con Satanás por este cuerpo de Moisés. Así es, muchas gracias. Bueno, quedando aclarado este punto, pasemos a la siguiente pregunta, que dice, ¿qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? Hermana de Penagos, por favor. Deuteronomio 34:8 da evidencia que el duelo por nuestros seres queridos que han muerto es apropiado, pero ese duelo no debe ser tal que ponga en duda en la mente de otros la fe en las promesas de Dios de levantar a los muertos. Debemos evitar todas las formas extremas de duelo y ritos idólatras. El dolor de los cristianos debe ser una tristeza equilibrada, de hecho, una eclipsada por la esperanza y gozo que Dios da. Así es, muchas gracias, hermana. Ahora escuchemos, por favor, a la familia Guadalupe, por favor. Como dice Deuteronomio 33:27, es cierto que Jehová nos quiere proteger en sus brazos, pero yo también tengo que hacer algo para mantenerme en ellos, y para lograrlo es importante que yo no desarrolle un espíritu de independencia. Más bien debo siempre mantenerme cerca de él, de su organización, no abandonando nunca su dirección y consejo. Muchas gracias, hermana. Excelente punto. Ahora escuchemos, por favor, con atención a nuestra hermana Evelyn Lugo, por favor. En Deuteronomio 34:7 describe cómo Moisés murió en una buena condición física, pues no había perdido ni su vista ni sus fuerzas. Y aunque tenía la fuerza física para continuar con su asignación, él fue humilde y obediente y capacitó a Josué. Y en el versículo 9 describe cómo esto benefició a todo Israel, pues todos también fueron obedientes a Jehová. Muchas gracias, hermano. Ahora escuchemos, por favor, a la familia Tejeda, por favor. Sí, en Deuteronomio 34:1-7, respecto al ministerio, pensé en que podemos comentar con las personas acerca de lo que dice la Biblia sobre la devoción a reliquias o a la veneración a los santos. Podemos mencionarles como ejemplo el hecho de lo que se menciona en esos textos de Deuteronomio, que aunque los israelitas sí lloraron la muerte de Moisés, nunca veneraron sus restos.
y mostrarles que el dar devoción a reliquias o a santos está en contra de varias enseñanzas bíblicas, como el hecho de que se crea en que el alma es inmortal o que los que ellos llaman santos puedan interceder ante Dios o la idolatría. Muchas gracias, hermana. Buena forma también de poderlo poner en el ministerio. Ahora escuchemos, por favor, a Jennifer Navarro. Y en Deuteronomio 33:27 encontré una perla que me da la seguridad de que puedo confiar en Jehová, pues desde la antigüedad ha cuidado de sus siervos fieles, por lo que puedo estar tranquila de que no importa lo que me enfrente, Él siempre protegerá mi fe en mi trayecto al nuevo mundo. Así es, muchas gracias. Ahora escuchemos, por favor, al hermano Cristian Reyes. Sí, en Deuteronomio 34:4 leemos que Jehová no dejó entrar a Moisés a la tierra prometida. Esto a pesar de que él se atrevió a pedirle a Jehová que reconsiderara esta decisión. Entonces esto me recordó que en este sistema todos vamos a enfrentarnos a algunas decepciones. Habrá quienes nos traten de manera injusta, habrá sueños y expectativas que no podamos cumplir o incluso hasta podemos cometer errores. Pero el ejemplo de Moisés nos recuerda que a pesar de estas decepciones podemos seguir sirviendo a Jehová fielmente y con alegría. Muchas gracias, hermano. Ahora escuchemos, por favor, el comentario de Soco Macías, por favor. Sí, hermano, yo también quiero comentar sobre una lección que aprendí aquí en el 34:7. Dice que pues Moisés cuando murió tenía 120 años y con toda la facultad física. Esto me enseña de que las promesas de Jehová las va a cumplir, como es la de que cuando estemos en el nuevo orden vamos a estar perfectos en sentido físico, espiritual y mental, y esto me anima a seguir conociendo más sobre las promesas de Jehová y confiando en ellas, en que va a llegar el día en que pues ya no habrá vejez, enfermedades ni muerte. Sí, es, hermano, muchas gracias. Ahora escuchemos a Dina Castro, por favor. Sí, también en Deuteronomio 33:23 me recalca la importancia de estar satisfecho o satisfecha con lo que Jehová provee, porque así voy a evitar el ejemplo de Adán y Eva, que no estuvieron contentos ni con el jardín de Edén. Y pues que para estar satisfecha con lo que Jehová me ha dado, no debo de compararme con los demás, sino solo enfocarme en las bendiciones que Él me ha dado a mí. Así es, muchas gracias. Ahora escuchamos a Lupita Vega, por favor. Gracias, hermano. El capítulo 34, versículo 4, ¿verdad? Donde relata que Jehová le permitió ver a Moisés la tierra prometida de lejos, porque Moisés no le dio gloria a Jehová en las aguas de Meribá. Por ese detalle, por no darle gloria, ¿verdad?, a Jehová, él no pudo entrar a la tierra prometida. Esto me enseña a mí que todos los logros que yo tenga en esta vida y todo lo que yo alcance a hacer a favor, ¿verdad?, del servicio a Jehová y su reino, todo se lo debo de agradecer a Jehová y glorificar y santificar su nombre. ¿Para qué? Para que así yo pueda merecer entrar al nuevo mundo y disfrutar de las bendiciones de Jehová. Muchas gracias, hermano. Ahora escuchemos a Antonia Tejeda, por favor. En el pasaje donde Moisés está dando las bendiciones para las tribus de Israel, en el 33 del 1 al 29, noté que a Simeón no se le listaba ahí. Y en la investigación que hice, se comenta que recibió una porción muy pequeña en proporción a todas las demás tribus. Y la razón que se da es porque Simeón se portó con mucha crueldad al vengarse por la violación de su hermana Dina en el pasado. Entonces, a la conclusión que llego yo es que aunque nos arrepintamos y cambiemos de actitud, las consecuencias de nuestras malas decisiones que ofenden a Jehová, Él las olvida, pero de todas maneras,
esas consecuencias nos afectan al parecer como a Simeón de por vida. Muchas gracias, hermano, por esa excelente investigación. Pues queremos darle las gracias a todos por su excelente preparación. Esperemos lo sigan haciendo. Muchas gracias, hermano Navarro, por la conducción y, como usted lo ha dicho, por los buenos comentarios de nuestros hermanos y su preparación. Vamos a continuar ahora con la lectura de la Biblia. Del libro de Deuteronomio, en el capítulo 33, en sus primeros 17 versículos, vamos a escuchar la lectura de nuestro hermano Axel Karel Valdés. Lo dejamos con la lectura, hermano. Esta es la bendición que Moisés, el hombre del Dios verdadero, les dio a los israelitas antes de morir. Dijo: desde Sinaí vino Jehová, y desde Seir brilló sobre ellos. Brilló con gloria desde la región montañosa de Parán, y con él había santas miriadas. A su derecha estaban sus guerreros. Él amó a su pueblo. Todos sus santos están en tu mano. Ellos estaban sentados a tus pies. Comenzaron a escuchar tus palabras. Moisés nos dio un mandato, una ley, como propiedad de la congregación de Jacob. Y él se convirtió en rey en Jesurún, cuando los jefes del pueblo se reunieron junto con todas las tribus de Israel. Que Rubén viva y no muera, y que sus hombres no lleguen a ser pocos. Y él le dio esta bendición a Judá. Oh Jehová, oye la voz de Judá y tráelo de vuelta a su pueblo. Sus brazos han defendido lo que es suyo, y tú ayúdalo a luchar contra sus enemigos. De Leví dijo: tu Tumim y tu Urim le pertenecen al hombre que es leal a ti, a quien tú pusiste a prueba en Masá. Tú empezaste a luchar con él junto a las aguas de Meribá, con el hombre que les dijo a su padre y a su madre: no los he tenido en cuenta. Ni siquiera a sus hermanos lo reconoció y no les hizo caso a sus hijos, porque ellos obedecieron tu palabra y cumplieron tu pacto. Que ellos instruyan a Jacob en tus decisiones judiciales y a Israel en tu ley. Que ofrezcan incienso de aroma muy agradable para ti y una ofrenda completa en tu altar. Bendice, oh Jehová, su fuerza, y recibe con gusto la obra de sus manos. Rompe las piernas de los que se levantan contra él, para que los que lo odian no se levanten más. De Benjamín dijo: que el amado de Jehová viva en seguridad junto a él, mientras él lo protege el día entero, él vivirá entre sus hombros. De José dijo: que Jehová bendiga su tierra con las cosas buenas del cielo, con el rocío y las aguas de los manantiales que están bajo tierra, con las cosas buenas que produce el sol y los productos buenos de cada mes, con lo mejor de las montañas antiguas y las cosas buenas de las colinas duraderas, con las cosas buenas de la tierra y lo que la llena, y con la aprobación del que vive en la zarza. Que todo esto venga sobre la cabeza de José, sobre la coronilla del que fue escogido entre sus hermanos. Su esplendor es como el de un toro primogénito, y sus cuernos son los cuernos de un toro salvaje. Con ellos, él empujará a los pueblos, todos juntos, hasta los confines de la tierra. Ellos son las decenas de miles de Efraín, y ellos son los miles de Manasés. Muchas gracias, Axel, por tu muy buena lectura. Estuve viendo las sugerencias que nos da el folleto Seamos Mejores Lectores y Maestros. Y lógicamente en el punto 10 que aparece aquí en nuestro folleto, modular la voz. ¿En qué consiste cuando uno lee? Bueno, tiene que ver el volumen, el ritmo y también el tono que uno le da a la lectura. Como leímos al principio, era una bendición que Moisés estaba dando a las tribus y tú entonaste muy bien todo ello. Había pausas muy marcadas que entonaban o tu modo de la voz hacía ver la importancia que Moisés le estaba dando en este momento. Apreciamos mucho tu lectura, ¿verdad? Por eso cuando dice en nuestro folleto varíe el tono, ¿verdad? Entonces vamos a poder utilizarlo de tal forma que podamos dar más fuerza a la lectura o quizás minimicemos un poco el asunto de lo que se está leyendo. Muchas gracias, hermano Valdés. Bien, hermanos, pues ahora vamos a pasar
a nuestra siguiente sección, que tiene que ver con lo que nosotros individualmente podemos estar haciendo al predicar, el que seamos mejores maestros. Y para dar inicio a esta sección, vamos a ver el video que nos va a hablar de lo que es de la idea para conversar en los siguientes meses. Y después lo analizaremos con algunas preguntas. Me gustaría hacerle una pregunta. ¿Dónde podemos encontrar buenos consejos para el día a día? ¿Qué opina? No lo sé. A veces, cuando no sé qué hacer, les pido consejos a mis amigos. Bien, hermanos, después de que la persona se presentó con el amo de casa, ¿verdad? Vamos a analizar esto. ¿Qué pasaría o qué diría usted si la persona dijera, estoy ocupado? Hermana Orsuna. A ver, no le escuchamos, hermana. Quizás haya algunos problemas técnicos. Vamos a invitar a nuestra hermana Paula de Navarro. Sí, yo le diría que entiendo que por lo regular siempre tenemos cosas que hacer. Por ello me gustaría hablarles sobre una guía confiable para tomar buenas decisiones. Bien, muchas gracias. Hermana Penagos. Sí, podríamos decirle, el tiempo es muy valioso para todos y probablemente tiene muchas cosas que hacer. De modo que, si me permite, en menos de 2 minutos quisiera compartir una idea importante. Ambas sugerencias muy buenas, ¿verdad? Vamos también a plantear, ¿qué pasaría si la persona que viene a su encuentro es un niño o un adolescente el que abre la puerta? Y nos da una sugerencia en la guía de actividades del 2016 de septiembre. Familia Trejo. Y lo conveniente es preguntar por los padres de familia. Si ellos no se encuentran, entonces pasar en otra ocasión cuando ellos estén. Esto es una forma de mostrar respeto por la autoridad que se tiene en casa. Igual si es un adolescente, también es conveniente preguntar por los padres. Si estos no se encuentran y al joven se le permite escoger qué leer, podría dejársele algo, pero procurar regresar y conocer a los padres. Muy bien, hermana Blanca. Hermano Tavares. Sí, hermano, también pudiera ser el caso que esta personita que nos atiende nos invitara a pasar. Puede suceder en nuestro territorio o en cualquier otro, ¿verdad? Y también sería apropiado evitar hacerlo para evitar algún tipo de problemática con la familia. Muchas gracias por sus comentarios. Continuemos viendo nuestro video. Claro, es verdad que los amigos pueden darnos consejos útiles. Mire de qué otra forma podemos conseguir buenos consejos. Ana, ¿podrías leer 2 Timoteo 3, 16 y 17? Sí, dice, toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas y para educar de acuerdo con lo que está bien, a fin de que el hombre de Dios esté perfectamente capacitado y completamente preparado para realizar todo tipo de buenas obras. Gracias. Según estos versículos, ¿cómo nos pueden ayudar las Escrituras o la palabra de Dios? Aquí dice enseñándonos, educándonos. Exacto. ¿Y para qué nos preparan las Escrituras? ¿Para hacer buenas obras? Sí, muy bien. La Biblia nos ayuda a mejorar nuestra vida. Por ejemplo, ¿cómo podemos calmar el estrés? ¿Cómo podemos disfrutar del trabajo o tener familias más felices? La Biblia habla de todos esos temas. ¡Guau! Yo pensaba que solo hablaba de religión. Mucha gente no sabe lo práctica que es la Biblia. Interesante, ¿verdad? No solamente después de leer el texto y hacerle preguntas y hacerle razonar a la gente, ¿cómo podríamos ofrecer a la persona una publicación
de nuestro kit de enseñanza, hermanos, en esta ocasión. ¿Cómo lo pudiéramos hacer? A ver, hermana Betty Osuna. Gracias, hermano. ¿Podríamos hacerle la invitación para ir al folleto Disfrute de la vida para siempre con la lección 1 y 2, donde podríamos hablarle acerca de cómo puede ayudarle la Biblia o incluso la esperanza que nos da la Biblia? Muy bien, ¿verdad? Y más que nada porque el amo de casa, y así todavía hay personas que piensan que la Biblia solamente es para la cuestión de la religión y no para la vida diaria, ¿verdad? Apreciamos mucho sus comentarios, hermanos, y estaremos utilizando mucho de este texto en nuestras cartas o nuestros mensajes o en nuestras llamadas telefónicas en esta ocasión, ¿verdad? Creo que ahí termina el video, si no vamos a terminarlo, hermano, por favor. Otros piensan que está llena de mitos y leyendas. La próxima vez me gustaría mostrarle por qué podemos confiar en la Biblia. ¿Puedo venir la semana que viene a esta hora? Sí, estaré por aquí. Bien, le doy mi teléfono y así nos ponemos en contacto. Ok. Bien, pues después de analizar el video como sugerencia de esta idea para conversar, vamos a verlo en la práctica. En esta ocasión vamos a ver dos, una más pequeña, otra más, que estarán poniendo en práctica esta idea para conversar. Y en la primera estará nuestra hermana Blanca Méndez y nuestra hermana Paula de Namarro. Las dejamos, hermanas, para que la desarrollen. Consultorio dental, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Blanca Báez. Sé que se encuentra en su lugar de trabajo, por lo cual seré muy breve. Me gustaría hacerle una pregunta. ¿Dónde cree que podamos encontrar buenos consejos para la vida? Bueno, yo suelo buscar consejos en los libros de autoayuda y me va muy bien. Me alegra saber que disfruta de la lectura, porque existe un libro que nos da los mejores consejos para tomar buenas decisiones en nuestra vida. Escuche lo que dice 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Si me lo permite, le daré lectura. Sí, claro, te escucho. Dice así: toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas y para educar de acuerdo con lo que está bien, a fin de que el hombre de Dios esté perfectamente capacitado y completamente preparado para realizar todo tipo de buenas obras. Por lo que acabo de escuchar, se trata de la Biblia, ¿verdad? Eso suena interesante, nunca lo había escuchado. Es correcto. ¿Pudo notar para qué es útil este libro? Sí, mencionó que para enseñar, para rectificar y para hacer buenas obras. Exactamente. En ella podemos aprender consejos para mejorar nuestro día a día. Por ejemplo, nos enseña a las familias cómo ser felices de verdad. También nos dice cómo combatir el estrés y disfrutar del trabajo. ¿Qué le parece esto? La verdad me pareció muy bien. Yo creí que la Biblia solo hablaba de religión, pero parece un libro de consejos prácticos y muy actuales. Así es. La Biblia puede llegar a ser como una luz capaz de iluminar nuestro camino. ¿Le gustaría que en una próxima llamada le mostrara las razones por las cuales usted puede confiar en lo que la Biblia enseña? Sí, claro, me gustaría conocer más, pero ¿será posible que me puedas llamar a las 2? Pues es mi hora de comida. Claro que sí, muchas gracias por su atención. Hasta luego. Muchas gracias, hermana Méndez, hermana Navarro. Es una forma en que podemos ponerlo en práctica en las llamadas telefónicas cuando hacemos a lugares públicos. El hacer una buena introducción no deja de ser el panorama que le vamos a presentar posteriormente a la persona. Por eso, el plantear una buena pregunta hará que el amo de casa pueda pensar, pueda meditar, o también el poderle plantear bien sobre lo que le vamos a hablar. En su amo de casa yo vi que en la pregunta pudo captar de qué le iba a hablar usted.
Y posteriormente usted con otra breve frase le pudo hacer saber el tema del cual iba a tratar. Eso es muy importante porque eso le da lugar a, como lo vimos, una pequeña plática y posteriormente para poderla revisitar en un futuro. Muchas gracias, hermana Méndez y hermana Navarro. Ahora veamos otra sugerencia de cómo podemos hacerlo. En esta ocasión, nuestra hermana Alma Rosa de Martínez con nuestra hermana Elizabeth de Chávez tendrán esta asignación. Hola Rosy, buenas tardes, ¿cómo estás? Solo para preguntarte cómo va mi pedido. Hola Eli, buenas tardes. Mira, de hecho estoy con tu pedido. Yo creo que hoy lo termino y mañana mismo te lo envío. No sé si puedo ayudarte en algo más. Sí, quería comentarte que he estado pensando mucho en ti y en tu familia. La relación que tienes con tu esposo y con tus hijos me parece muy bonita. Y como sabes, tengo poco tiempo de casada y me gustaría saber cómo han logrado eso. Ah, mira Eli, pues al igual que todas las familias, nos enfrentamos a problemas. Pero como familia hemos buscado el mejor consejero. ¿Quién crees tú que pueda ser? Me imagino que te refieres a Dios. Efectivamente, su palabra, la Biblia, es una guía de buenos consejos para la vida. ¿O tú qué opinas al respecto? La verdad es que siempre he pensado que es como cualquier otro libro, porque está escrito por hombres. Sí, tienes razón, Eli, pero si lo razonas un poco, piensa en lo siguiente. Si Dios tiene el poder para crear todo cuanto existe, incluso nosotros mismos, ¿acaso no tendrá el poder para que hombres inspirados por Él escriban lo que Dios quiere que conozcamos? Claro, Él es todopoderoso. Así es, Eli. Mira, me gustaría leerte un texto bíblico, claro, si me lo permites. Es 2 Timoteo 3, 16 y 17. Menciona así: toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas y para educar de acuerdo con lo que está bien, a fin de que el hombre de Dios esté perfectamente capacitado y completamente preparado para realizar todo tipo de buenas obras. Eli, ¿pudiste notar quién inspiró la Biblia? Sí, ahí se menciona claramente que es Dios. Sí, exactamente. ¿Y con qué propósito nos ha dejado esta escritura? Mencionaba que para enseñarnos y educarnos de acuerdo con lo que está bien. Así es. Y todo lo que Dios hace, lo hace con el propósito de que nosotros nos beneficiemos. Como tú sabes, Eli y mi familia y yo somos testigos de Jehová y nos apoyamos en los buenos consejos que Él nos da para llevar una vida más plena. Te voy a mandar un enlace, te lo voy a enviar desde ahora mismo. Este es un folleto que tiene como título Disfruta de la vida para siempre. Ese folleto no sustituye la Biblia, sin embargo es una ayuda práctica y sencilla. Eli, ¿me puedes decir si ya te llegó, por favor? Sí, justo está llegando. Muy bien. Ahora, por favor, ábrelo en la lección número 1. Sí, es donde dice, ¿cómo puede ayudarle la Biblia? Sí, ahí es. Ahora, por favor, ve al punto 2. Ahí se plantea la siguiente pregunta. ¿Cómo nos ayuda la Biblia a disfrutar de la vida diaria? Por favor, ¿pudieras darle lectura al párrafo? Claro, dice, la Biblia nos da buenos consejos. Por ejemplo, les enseña a las familias cómo ser felices de verdad. También nos dice cómo combatir el estrés y disfrutar del trabajo. A medida que vayamos estudiando juntos esta información, usted aprenderá lo que dice la Biblia sobre estos y muchos otros temas. Seguramente llegará a la conclusión de que toda la escritura, todo lo que dice la Biblia, es útil. Muy bien, muchas gracias, Eli. ¿En qué campo de nuestra vida son muy útiles los consejos que nos da la Biblia?
Sí, dice que en el ámbito familiar nos ayuda a ser felices de verdad. Y algo que me sorprendió es que también en el ámbito laboral nos ayuda a disfrutar de nuestro trabajo. Sí, es interesante, ¿verdad, Eli? Y mira, quiero preguntarte, ¿te gustaría saber por qué puedes tú confiar en la Biblia? Sí, claro que sí, me gustaría. Entonces, Eli, me estaría comunicando contigo unos días más para darle respuesta a esta pregunta, ¿te parece? Muy bien, gracias, Rosy. Muchas gracias, hermanas. La hermana Martínez y la hermana Chávez han desarrollado de otra forma como esta primera conversación. Hay un poco más de tiempo, quizás la persona accedió a poder leer un poco más del folleto Disfrute y la hermana aprovechó. ¿Con qué puntos? Bueno, era muy importante que dentro de la lección del folleto seamos mejores lectores y maestros en hacer preguntas adecuadas que puedan llevar a la persona o al amo de casa a llegar a conclusiones lógicas. Por eso cuando utilizamos un razonamiento, no es necesario que uno solamente esté hablando. No, es muy importante una conversación, preguntas, respuestas. Y dentro de esas preguntas, el amo de casa podrá llegar a conclusiones lógicas. Muchas gracias, hermana. Otra forma de hacer una primera conversación. Bien, hermanos, pues de esta manera estamos terminando esta segunda sección de la reunión. Pasemos a la tercera y última, nuestra vida cristiana. Y para dar inicio, hermanos, vamos a entonar juntos la canción 76. Cuéntame lo que sientes.
Bien, hermanos, pues ahora continuaremos con la siguiente asignación. Disfrute de la vida. Nuevas herramientas para enseñar la verdad. Esta la estará desarrollando nuestro hermano Víctor Chávez. Adelante, hermano. Por eso no voy a dejar de ir a predicar. Qué hermosas esas palabras que acabamos de cantar, ¿no es cierto? Y no es cierto que siempre nos entusiasma, nos emociona predicar. Pues bien, Jehová está pendiente de eso y siempre lo sabe. Jehová siempre nos brinda las herramientas necesarias, las herramientas adecuadas para lograr enseñar y predicar a otros. Y precisamente eso es lo que vamos a estar viendo en esta consideración. Cómo Jehová nos ha regalado en esta ocasión un nuevo libro como herramienta. Y ahí podemos ver en la imagen número 1, precisamente el nuevo libro, Disfrute de la vida para siempre. De hecho, es un curso interactivo basándose en este libro. Gracias, hermanos, por la imagen. Pues Jehová siempre desea que nosotros nos esforcemos más por hacer discípulos. ¿Cómo puedo yo o cómo podemos nosotros usar esta nueva herramienta? Bueno, ahí precisamente en la página número 3 podemos observar algunas formas. Principalmente menciona que es este curso interactivo. Esto quiere decir que ya hay que cambiar nuestra forma de enseñar. Puede ser que resulte al principio un poco difícil acostumbrarnos, pero por eso es que estamos analizando esta consideración. Ahí justamente en la página número 3, en el párrafo número 2, se menciona algunos pasos que hay que hacer para lograr tener éxito en las clases que vamos a utilizar en esta nueva herramienta. ¿Alguien le gustaría mencionarnos el primer paso, por favor? Vamos a pedirle a la familia Guadalupe, al hermano Eduardo, por favor. Lea la información y analice las preguntas. Muy bien, excelente. Paso número 2, entonces. Hermana Miriam Trejo. Gracias. Lea los textos que se indican y ayude a su estudiante a entender lo que estos enseñan. Muy bien, excelente. Ese es el segundo. Ahora el tercer paso. Hermana Huerta, Sandy. Ponga los videos y haga las preguntas que aparecen en la publicación. Perfecto, excelente. Y el último paso, paso número 5, hermano Seth Madrigal, por favor. Intente estudiar una lección completa en cada clase. Muy bien, esos son los 5 pasos que podemos nosotros prepararnos y dirigir muy bien un curso de la Biblia. Ahora, en esta ocasión, cuando estamos entonces predicando por primera vez, podemos ofrecer lo que es el folleto. El folleto es una abreviación, o más bien son los primeros 3 lecciones del libro. Esto es para ver si la persona tiene interés en las clases o en el curso, en el estudio que podemos brindarle. Ahora, ¿cómo podemos nosotros ofrecerle el folleto? Para empezar, hay un recuadro ahí precisamente en la página número 3, un recuadro que se llama ¿Cómo ofrecer el folleto? Disfrute de la vida en la primera conversación. ¿Cuáles son algunas formas que podemos nosotros despertar ese interés por el oyente? Hermana Sahagún, por favor. Sí, dice que la parte de atrás del folleto es como nuestros tratados y ahí viene una pregunta muy interesante. Es importante saber qué piensa la persona. Entonces dice, intente lo siguiente. Haga la pregunta y permita que la persona escoja la respuesta. Muy bien, eso es una forma. Otra, que podemos despertar el interés por ese folleto.
¿Alguna otra forma que menciona ahí ese recuadro? Hermana Josefina Cruz, por favor. Dice, lea la respuesta que da Salmos 37:29. Muy bien, excelente. Gracias por esa ayuda, ¿verdad? Entonces, hay diferentes formas de hacerlo. Hay otros dos que se mencionan en ese recuadro de la página 3. Hermana Jael Trejo. Sí, como seguimos la misma temática de presentar un tratado, vamos ahí a analizar la idea que viene del subtítulo, qué significa para nosotros. Y si nos da tiempo, leer los textos bíblicos y comentar inclusive hasta los dibujos. Después vamos a poder hacerle una pregunta. ¿Hay razones para creer lo que promete la Biblia? Y si es posible, entonces ya comenzar exactamente con la lección 1 para iniciar el posible estudio bíblico. Muy bien, excelente. Eso es de forma directa, ¿verdad? Muchas gracias. Pues ahí en la página 3 también vemos una imagen, la primera imagen que se menciona. ¿Hay alguien le gustaría explicar qué es lo que vemos? ¿Qué están haciendo los hermanos, la pareja, en esa fotografía, en esa imagen? Muy bien, hermana Laura Madrigal. Sí, están predicando y no aprovecharon la oportunidad para mostrarle el folleto y sin que él se dé cuenta ya están iniciando un curso de la Biblia. Muy bien, ¿verdad? Excelente, como ya lo vimos en la primera conversación, ¿verdad? En la sección Seamos Mejores Maestros. Muy bien, entonces sí es posible empezar con el folleto. ¿Qué pasa si estamos terminando de estudiar el folleto? ¿Cuál sería el siguiente paso? Según lo que nos dice el párrafo número 3. Hermana Damaria, Guadalupe. Podemos pasar al libro Disfrute de la vida y cada uno va a decidir en qué lección va a comenzar. Muy bien. Por lo general va a ser en la lección 4, ¿verdad? Si pasamos del folleto. Y si estamos tal vez estudiando el libro enseña o por ejemplo continuemos en el amor de Dios, ¿qué pasa ahí? ¿Cuándo entonces pasamos a este nuevo libro? Vamos a ver. Muy bien, hermana Miriam Trejo. Pues sí, nosotros como maestros, al determinar el avance del estudiante y viendo sus necesidades principales, podremos analizar en qué punto es el indicado para comenzar con ese estudio. Correcto, muy bien. Y para darnos entonces una idea de cómo hacerlo, porque esto es un libro nuevo, es un folleto nuevo, vamos a darnos una idea de cómo se empieza y cómo podemos tener un curso, unas clases de la Biblia utilizando esta nueva herramienta. Vamos a ver un video. El video se intitula Bienvenido a su curso de la Biblia. Bienvenido a su curso de la Biblia. Por todo el mundo, millones de personas ya disfrutan de este curso interactivo de la Biblia y deseamos que usted también lo haga. ¿Qué va a descubrir? ¿Cómo tener una familia feliz? ¿Cómo afrontar las preocupaciones? ¿Cómo sentirse más cerca de Dios? ¿Y qué razones hay para ver el futuro con optimismo? ¿Cómo son estas clases bíblicas? Normalmente, el maestro comienza la clase con una oración breve.
Después estudiarán juntos la Biblia puede ayudarle a usted. Muy bien, pues vamos a analizar unas preguntas que se ubican ahí en la página número 3. Viendo este video, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué aprenderán los estudiantes con el nuevo libro? Hermana Cabrera, por favor. Sí, son varios los puntos que se pueden aprender en este libro, en este nuevo libro. Cómo tener una vida de familia feliz, cómo afrontar las preocupaciones, cómo sentirse más cerca de Dios y por último, qué razones hay para ver el futuro con optimismo. Muy bien, excelente. La segunda pregunta, ¿por qué debe mostrarles este video a los nuevos estudiantes? ¿Por qué? Hermana Penados. Porque se explica cómo son las clases bíblicas. Al conocer estos detalles tendrá más confianza para aceptar el curso bíblico. Además, se menciona que para que vea su progreso se debe estudiar una lección por semana. Y por último, pues deja claro que el curso será con la ayuda de Jehová, pues se comenzará y terminará con oración. Muy bien, excelente. Muchas gracias por esos puntos. Bueno, finalmente entonces hay un recuadro último que menciona ideas principales y los objetivos de cada sección. ¿Qué objetivos podemos ir poniendo al estudiante? Por ejemplo, en la sección número 1, ¿qué objetivos tenemos en ese recuadro? Hermana Betty Orsuna. Podría ser que como primer objetivo animar al estudiante a leer la Biblia y a prepararse para las clases, además asistir a las reuniones. Muy bien, excelente. Entonces los va a entusiasmar el estar presentes para las reuniones y prepararse. Excelente. Para la sección número 2, ¿qué objetivos podemos ir poniendo a un estudiante? Hermano Raúl Navarro. Sí, podríamos motivarlo al estudiante y a que hable la verdad a otros y también motivarlo a que se haga publicador. Muy bien, listos para predicar también ellos. En la sección 3, ¿qué objetivos, qué metas podemos ponerle? Hermana Carmencita Ramos. Animar al estudiante a dedicar su vida a Jehová y a bautizarse. Muy bien, gran paso es ese, ¿verdad? Va a ser una sección muy importante para él y para nosotros. Y la última sección, la sección número 4, ¿qué objetivo, qué metas podemos ponerle? Hermana Alejandra de Manso. Sí, enséñale al estudiante a distinguir lo que está bien de lo que está mal y a seguir progresando. Muy bien, excelente. Entonces ya tenemos preparados algunas ideas cómo motivar y hasta poner metas a los estudiantes
o a las personas que toman este curso. Recordemos, hermanos, entonces, este es un curso interactivo. Vamos a tener que cambiar nuestra forma de enseñar a otras personas. Y por supuesto, sería bueno que nosotros nos familiarizáramos precisamente con algunas de las características del libro. ¿No es cierto que entonces nos entusiasma, nos motiva, nos emociona predicar y enseñar a otras personas? Pues Jehová nos lo ha hecho muy fácil. Nos ha brindado esta hermosa herramienta adecuada para enseñar y predicar. Aprovechemos entonces de lleno esta nueva herramienta. Disfrute de la vida para siempre. Muchas gracias, hermano Chávez. Todos estamos emocionados por utilizar la herramienta o ya la estamos utilizando. Bien, hermanos, a continuación vamos a tener nuestro estudio bíblico de la congregación. Vamos a seguir analizando las visiones de Ezequiel del templo y también del gran templo espiritual que vio Pablo. Vamos a dejar a nuestro hermano Mendívil con la dirección y como su lector nuestro hermano Silva. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar con nuestro estudio bíblico de congregación. Y hoy vamos a estar continuando en el capítulo 13. El capítulo 13 tiene como tema, descríbele el templo a la casa de Israel. Y hoy vamos a continuar, vamos a abarcar la información de los párrafos 17 al 14 y vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Vio Ezequiel el gran templo espiritual? Comencemos entonces con la lectura de estos párrafos. Vamos a pedir a nuestro hermano Silva, si nos puede leer el párrafo 7 y 8. Como se mencionó antes, durante muchos años, nuestras publicaciones han dicho que el templo que vio Ezequiel era el gran templo espiritual de Jehová, es decir, el templo sobre el que escribió Pablo por inspiración en su carta a los hebreos. Pero un análisis más profundo del tema nos lleva a pensar que no es posible que Ezequiel viera el gran templo espiritual. ¿Qué razones tenemos para decir eso? Primero, que el templo que vio Ezequiel no encaja con la explicación que dio Pablo por inspiración. Fíjese en este detalle. El apóstol Pablo dejó claro que el tabernáculo de la época de Moisés era una sombra y una representación de algo mayor. Como en el caso de los templos de Salomón y de Zorobabel, que se construyeron siguiendo básicamente el mismo modelo, el tabernáculo tenía un compartimiento llamado el Santísimo. Pablo llamó a este compartimiento un lugar santo hecho por manos humanas, y dijo que era una copia de la realidad, no la realidad misma. Entonces, ¿qué era la realidad? El mismísimo cielo, aclaró Pablo. ¿Y fue eso lo que vio Ezequiel, el cielo? No, la visión de Ezequiel no da a entender que él estuviera viendo cosas celestiales, como sí sucede en otras visiones. Muy bien, muchas gracias. Tenemos bastante información que podemos, en la que podemos comentar. Entonces, hagamos la primera pregunta. Dice, ¿qué aclaración se ha hecho recientemente? Hermana Tony, por favor. Después de un análisis mucho más profundo del tema, por supuesto, ¿verdad?, en relación al templo, lleva a pensar a los hermanos que no es posible que Ezequiel viera el gran templo espiritual. Muy bien, muchas gracias. Hermano Reyes, hermano Cristian Reyes. Sí, es que por muchos años nuestras publicaciones habían dicho que el templo que vio Ezequiel era el gran templo espiritual de Jehová, del mismo que escribió el apóstol Pablo, pero como ya se comentó, esto no es así. Muy bien. Entonces, aquí vemos una aclaración de este entendimiento. Entonces, seguimos con nuestra siguiente pregunta. Dice, ¿en qué se diferencia el templo que vio Ezequiel y el templo espiritual sobre el que escribió Pablo? ¿Cuáles fueron algunas de estas diferencias? Familia Guadalupe, hermano.
Sí, una diferencia significativa es que el apóstol Pablo, cuando habla por inspiración sobre ese santuario, él refleja que es la copia de la realidad y se refería al mismísimo cielo. Entonces, esta expresión refleja a que iba a haber cosas celestiales a diferencia de la visión que tuvo Ezequiel. Sí, así es, muy bien. Muchas gracias. Escuchamos a nuestra hermana Silvia Sagún, por favor. Sí, entonces en esta aclaración tan importante, ¿verdad? Se hace la pregunta, el párrafo, ¿y qué fue lo que vio Ezequiel? ¿El cielo? Las preguntas, pero dice no, definitivamente es diferente la visión de la de Ezequiel que la de Daniel que está en este mismo párrafo. Sí, muy bien, muchas gracias. Hermana Dina Castro. Sí, de hecho, cuando leemos a Daniel 7, 9 y 10 y también 13 y 14, se ve claramente como esto sí era una visión de cosas celestiales. ¿Por qué? Porque se ve al anciano de días, también como usa frases, por ejemplo, en el versículo 10, seguí mirando y que se colocaron en tronos el anciano de días que se sentó, o sea, muchas cosas como simbólicas y que no pueden ser pues sí, como terrenales, entonces por eso vemos la clara diferencia. Sí, muy bien, muchas gracias. Familia Trejo Huertero, por favor. Y es que ahí estriba la diferencia, que en el caso de la visión que recibió Ezequiel, no estaba dando a entender que eran cosas celestiales. En el caso de la visión que tenía el apóstol Pablo, sí, porque él estaba mencionando un tabernáculo, que eran las cosas, que era una sombra en representación de algo mucho mayor. Habló del Santísimo y habló de un lugar santo, que aunque eran hechas de manos humanas, no era una copia de la realidad, más no una realidad. Entonces, con esto nos da a entender que esa diferencia entre la visión de Ezequiel y la de Pablo es completamente diferente. Muy bien, muchas gracias. Excelente, entonces ahí se deja claro, viendo más o analizando más los detalles, vemos estas diferencias y cómo una es claramente distinta a la otra. Continuamos en nuestros siguientes párrafos, escuchamos la lectura de los párrafos 9 y 10. Una diferencia aún más evidente entre la visión de Ezequiel y la explicación de Pablo tiene que ver con los sacrificios. Ezequiel escuchó unas instrucciones muy detalladas sobre cómo ofrecer sacrificios. Estas instrucciones eran para el pueblo, los jefes y los sacerdotes. Ellos debían ofrecer sacrificios por sus propios pecados. También debían ofrecer sacrificios de paz, de los que probablemente todos podían comer en los comedores del templo. ¿Se ofrecen esos sacrificios vez tras vez en el gran templo espiritual? La respuesta es simple y clara. En el gran templo espiritual se presenta un solo sacrificio una sola vez, el sacrificio del propio Jesucristo, el gran sumo sacerdote. Pablo explicó, cuando Cristo vino como sumo sacerdote de las cosas buenas que ya han sucedido, entró en la tienda más importante y más perfecta, que no fue hecha por manos humanas, es decir, que no es de esta creación. Él entró una vez y para siempre en el lugar santo, pero no con la sangre de cabras y de toros jóvenes, sino con su propia sangre, y consiguió una liberación eterna para nosotros. Está claro que el templo de la visión de Ezequiel, con todos sus sacrificios de cabras y toros, no es el gran templo espiritual. Muy bien, hablemos acerca de los sacrificios de estos templos. La pregunta dice, ¿cuál es la diferencia entre el tipo de sacrificios del templo que vio Ezequiel y del gran templo espiritual? Hermano Daniel Penagos, por favor. Sí, la diferencia es muy grande. En el caso de los sacrificios que se presentan en el templo que vio Ezequiel, son sacrificios de cabras, de toros, y se presentan vez tras vez. Sin embargo, en el gran templo espiritual
es el mismo apóstol Pablo en su carta a los Hebreos, capítulo 9, versículos 11 y 12, donde nos explica, refiriéndose a Jesús, menciona, Él entró una vez y para siempre en el lugar santo, pero no con la sangre de cabras y de toros jóvenes, sino con su propia sangre, y consiguió una liberación eterna para nosotros. Así que ahí está la marcada diferencia de los sacrificios que se presentan en cada uno de estos templos. Y muy bien, muchas gracias. Escuchamos otro comentario. Hermana Penagos. Otra clara diferencia es que las instrucciones que en Ezequiel se relatan, los capítulos 43, 44 y 45, también debían ofrecerla a los mismos sacerdotes para sus propios pecados. Sin embargo, el sacrificio del que habla Pablo, este es de Jesucristo, y este, según Hebreos 9:12, fue para la liberación eterna para nosotros, no para él mismo. Él ya era perfecto y no necesitaba sacrificio alguno. Sí, muy bien, buen punto. Para dejar el punto claro que aquí se enfatiza en estos dos párrafos, ¿era el templo de la visión de Ezequiel el gran templo espiritual? Hermana Silvia Sagún, por favor. No, ya quedó claramente explicado que era un templo para fines de la limpieza física y espiritual del pueblo mientras llegaba aquel señalado al tiempo adecuado al templo celestial y que entró por una única vez con su sangre perfecta. Excelente, muy bien. Entonces, ahí dejamos claro ese punto. El templo de la visión de Ezequiel no es el gran templo espiritual. Continuamos con el párrafo 11. Esto nos lleva a la segunda razón. Sabemos que Ezequiel no vio el gran templo espiritual porque no había llegado el momento para que Dios revelara verdades sobre ese templo. Recuerda que la visión de Ezequiel fue dirigida en primer lugar a los judíos exiliados en Babilonia. Ellos tenían que obedecer la ley mosaica. Al terminar el exilio, volverían a Jerusalén y pondrían en práctica lo que la ley decía sobre la adoración pura. Eso exigía que reconstruyeran el templo y su altar, donde seguirían ofreciendo sacrificios. De hecho, así lo hicieron durante casi 600 años. Ahora bien, ¿cómo se habrían sentido si Ezequiel les hubiera mostrado el templo espiritual? ¿Qué habrían pensado de que el sumo sacerdote sacrificara su propia vida, poniendo así fin a todos los demás sacrificios? ¿Qué mensaje les habría transmitido en la visión? ¿Les habría ayudado a seguir obedeciendo la ley o habría tenido el efecto contrario? Como siempre, Jehová revela las verdades espirituales en el momento oportuno y cuando su pueblo puede comprenderlas. Muy bien, estamos analizando la segunda razón. La pregunta del párrafo 11 dice, en la época de Ezequiel, ¿por qué no era todavía el momento oportuno para que Dios revelara verdades sobre el gran templo espiritual? Escuchamos el comentario de la familia Navarro, por favor. Sarita, por favor. Porque la visión de Ezequiel fue dirigida a los judíos exiliados en Babilonia, y ellos tenían que obedecer la ley mosaica. Sí, muy bien, muchas gracias. Hermana Manjarres. Sí, ellos tenían que regresar todavía del exilio y restaurar la adoración pura en Jerusalén, seguir haciendo los sacrificios que eran necesarios para el perdón de los pecados y seguir obedeciendo la ley mosaica. Sin embargo, si en la visión de Pablo hablaba acerca del solo sacrificio de Jesucristo y de cómo liberaría de los pecados a toda la humanidad, si se les hubiera explicado a ellos acerca de que el sumo sacerdote tendría que ser sacrificado
él mismo para así poner fin a todos los demás sacrificios, esto los hubiera dejado muy confundidos, por lo que podemos ver cómo Jehová, en su sabiduría infinita, él va revelando las verdades de acuerdo al tiempo en que se van a entender. A ellos, como todavía exiliados en Babilonia, les estaba hablando de la restauración en Jerusalén. Y después Pablo habló de lo que vendría, o lo que ocurrió acerca con el sacrificio de Jesucristo. Así Jehová seguirá a nosotros revelándonos verdades bíblicas cuando realmente podamos entenderlas y no antes. Muchas gracias, hermana Manjarres. Me gustó ese punto. Hubiera causado una confusión, ¿verdad? Hermana Dina Castro. Sí, también yo puedo ver cómo Jehová es tan amoroso y tiene empatía por cuando da sus mensajes. Me recuerda de cómo Jesucristo, cuando él curaba a personas, por ejemplo, sordas, él las trataba con mucho cuidado para que no fueran aturdidas de repente. Entonces también eso hubiera tenido ese mismo efecto en esta audiencia si ellos no pudieran comprender todo lo que estaba pasando. Entonces, de veras, Jehová es un Dios compasivo. Correcto, muchas gracias. Muy bien, entonces aquí vemos una segunda razón. El templo de la visión de Ezequiel no era el templo espiritual porque no había llegado el momento para que Dios revelara verdades sobre ese templo. Muy bien, continuamos con los párrafos del 12 al 14, por favor. Entonces, ¿guardan alguna relación el templo que vio Ezequiel y lo que dijo Pablo sobre el templo espiritual? Recordemos que Pablo no basa su explicación en la visión de Ezequiel, sino en el tabernáculo de los días de Moisés. Es cierto que Pablo sí mencionó algunos elementos que también existían en los templos de Salomón y Zorobabel, así como en el templo de la visión de Ezequiel. Pero en general, Ezequiel y Pablo se concentraron en aspectos distintos. Sus explicaciones no son simples repeticiones, más bien se complementan. ¿De qué manera? Podemos decir que estos dos relatos bíblicos se relacionan así. Pablo nos enseña en qué consiste el sistema para adorar a Dios y Ezequiel nos habla sobre las normas de Jehová para adorarlo. A fin de enseñarnos verdades sobre el sistema de adoración pura, Pablo explica el significado de algunos elementos del templo espiritual, como el sumo sacerdote, los sacrificios, el altar y el santísimo. Pero con la intención de destacar las elevadas normas de Jehová para la adoración pura, la visión de Ezequiel nos pinta un cuadro detallado que graba en nuestra mente y corazón muchas lecciones sobre dichas normas. ¿Cómo nos afecta esta aclaración? Desde luego, todo esto no quiere decir que la visión de Ezequiel no tenga nada que ver con nosotros hoy. Para entender cómo nos ayuda esta visión, fijémonos primero en qué les aportó a los judíos fieles del pasado. Muchas gracias, hermano Silvia, por su lectura. Tenemos aquí bastante información, tenemos oportunidad para comentar con toda la información que tenemos aquí. Y hacemos la pregunta, dice, ¿qué relación existe entre el templo que vio Ezequiel y la explicación que dio Pablo sobre el templo espiritual? Y podemos ver el recuadro allí, si volteamos a la página de nuestro libro, página 140, encontramos el recuadro informativo 13A. Templos distintos, significados distintos. Y ahí tenemos bastante información. Hermano Penagos, hermano Daniel Penagos. Sí, hermano, a mí me gustaría comentar con respecto a la relación que tienen estas dos explicaciones. Podemos ver que ambas se complementan. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo habla acerca del sistema para adorar a Dios y Ezequiel hace mención sobre las normas de Jehová para adorarlo. En el caso del apóstol Pablo, hablando un poco más sobre estas verdades sobre el sistema de la adoración pura, hace una explicación detallada del significado de algunos elementos que conforman el templo espiritual. Pero en el caso de Ezequiel,
también hace destacar las elevadas normas de Jehová para la adoración pura. Así que ambas explicaciones se van complementando con sus debidas explicaciones para que nosotros entendamos lo que Jehová Dios desea en el momento que le rendimos adoración. Muy bien, muchas gracias. Escuchamos a hermana Betty. Hermana Betty, por favor. Sí, gracias, hermano. El templo de la visión de Ezequiel, hay 4 puntos que, bueno, para destacar, ¿no? O para resumir. Fue primero descrito por Ezequiel para los judíos exiliados en Babilonia. Además, tenía un altar en el que se ofrecían muchos sacrificios y destaca las justas normas de Jehová para su adoración. Centra nuestra atención en la restauración espiritual que comenzó en 1919. Este era el templo de la visión de Ezequiel. Muy bien, muchas gracias, hermana Orsuna. Escuchemos a nuestro hermano Juan Pedro Manjarres. Sí, hermano, y también refiriéndose al gran templo espiritual, el recuadro nos hace un resumen de 4 puntos. Fue explicado por Pablo y dirigido a los cristianos hebreos. Tiene un altar en el que se ofrece un solo sacrificio una vez y para siempre. Explica una realidad espiritual que el tabernáculo y los templos literales representaron por mucho tiempo. El sistema que Jehová ha establecido para la adoración pura basado en el sacrificio de Cristo. Y finalmente centra nuestra atención en la obra que hizo Cristo en su papel de gran sumo sacerdote desde el año 29 hasta el 33 de nuestra era. Así es, muchas gracias. Allí tenemos la imagen en pantalla. ¿Podemos comentar acerca de esta imagen? ¿Qué es lo que nos representa aquí? Familia Madrigal, por favor. Y aquí ya visualmente vemos la diferencia de los 2 sacrificios, el del templo de Ezequiel, donde están todos los animales que se sacrificaban, y el de la visión de Pablo, donde vemos tal cual el sacrificio de Jesús una vez y para siempre. Sí, muy bien, muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Hermana, a ver, vamos a dar oportunidad si alguien más que no ha comentado. Muy bien, escuchemos a nuestra hermana Manjarres, por favor. Sí, todos estos sacrificios que se hacían en Israel, la imagen que vemos de todos estos animales, como bien dijo Pablo, eran una representación de un sacrificio mayor, que sería el de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el un solo sacrificio de Jesucristo hizo innecesario los demás sacrificios, fue suficiente para el perdón de todos nuestros pecados, y esto es algo que no explica la visión de Ezequiel. Sí, es muy bien, muchas gracias. En forma de repaso, bueno, tenemos algunos otros comentarios. Hermana Evelyn Lugo, por favor. Es aún con respecto a la imagen. Vemos cómo el templo espiritual del que habla Pablo se basa en el sistema que es el sacrificio de Jesucristo. Entonces, ese es el sistema del que habla, mientras que el otro resalta pues las justas normas de Jehová. Entonces, se complementan. Muy bien, así se complementan. Muchas gracias. En forma de repaso, vayamos al recuadro informativo 13A, donde está aquí las explicaciones. ¿Alguien nos pudiera leer la información que aparece ahí? El templo de la visión de Ezequiel, esos cuatro puntos. Hermana Nati, por favor.
Si puede abrir su micrófono, hermana, no le escuchamos. Ahora sí. ¿Ya me escucha? Ahora sí le escuchamos, hermana. En el templo, distintos significados distintos. El templo de la visión de Ezequiel fue descrito por Ezequiel para los judíos exiliados en Babilonia. Tiene un altar en que se ofrecen muchos sacrificios. Destaca las justas normas de Jehová para su adoración. Centra nuestra atención en la restauración espiritual que comenzó en 1919. El gran templo espiritual fue explicado por Pablo y dirigido a los cristianos hebreos. Tiene un altar en el que se ofrece un solo sacrificio, una vez y para siempre. Explica una realidad espiritual que el tabernáculo y los templos literales representaron por mucho tiempo, el sistema que Jehová ha establecido para la adoración pura basada en el sacrificio de Cristo. Centra nuestra atención en la obra que hizo Cristo en su papel de gran sumo sacerdote desde el año 29 hasta el 33 de nuestra era. Ay, perdón, ahora sí. Muchas gracias, hermana Nati, por leer esa información. Sí, entonces, aquí vemos cómo esta información nos indica los distintos significados de ambos templos de una manera muy clara. Entonces, analizando toda esta información, ¿qué significado tiene esta visión de Ezequiel para nosotros? Bueno, primeramente necesitamos ver el significado que había para los... Perdón, perdí mi información aquí. El significado que había para los judíos exiliados. Necesitamos ver esa información primero. Entonces los invitamos para la siguiente semana cuando vamos a analizar esta información en los siguientes párrafos. Muchas gracias por sus comentarios y continuamos con nuestra reunión. Gracias, hermano Mendívil, por la conducción, el hermano Silva, su lectura. ¿Qué analizamos en nuestra reunión el día de ahora, hermanos? Pues qué excelente descripción nos dio el primer discurso de cómo Jehová espera que nos refugiemos en él. Y más en estos tiempos. Vimos cómo podemos desarrollar una primera conversación y vimos el ejemplo de las mismas. También estuvimos analizando nuestra nueva herramienta para enseñar la verdad, el folleto o el libro Disfrute de la Vida. Y finalmente hemos analizado cómo el gran templo espiritual que vio Pablo no es el mismo que el templo que vio Ezequiel. ¿Qué veremos la próxima semana? Estaremos leyendo ahora el nuevo libro, Josué, capítulo 1 y capítulo 2, y para inicio se nos dará el tema, ¿qué hacer para que nos vaya bien en la vida? Analizaremos el video de la revisita y también cómo podemos llevarlo a la práctica. Y también en nuestro estudio bíblico de congregación, el templo de Ezequiel, cómo les ayudó a los exiliados ahora. Bien, hermanos, pues vamos a dar lectura a unos anuncios que nos manda la organización con fecha de septiembre del 2021. Anuncios y recordatorios para las congregaciones. Predicación a personas ciegas o con discapacidad visual. Existen muchos recursos disponibles para personas ciegas o con discapacidad visual, como las publicaciones en audio a las que se puede acceder mediante jw.org, JW Library, Amazon Alexa o el asistente de Google. Además, en jw.org hay archivos para lectores de pantalla y anotadores, así como videos con audiodescripciones. Cuando una persona ciega o con discapacidad visual muestra interés, suele ser útil preguntarle cómo prefiere recibir la información y luego ayudarla a localizar el recurso adecuado. Los publicadores que necesiten orientación adicional para utilizar estos recursos pueden llamar a la sucursal y preguntar por la sección de ayuda de jw.org. Segundo anuncio, solicitudes de visitas en JW.
Les recordamos que el formulario de jw.org solicite una visita debe ser rellenado por las propias personas interesadas y no por los publicadores en nombre de otros. Cuando los publicadores envían estas solicitudes a nombre de familiares o amigos, pueden surgir problemas. Punto 3. Asamblea Regional del 2022. Puesto que no se sabe con certeza si se podrá disfrutar de forma segura de grandes reuniones en 2022, las instrucciones sobre la organización de la Asamblea Regional se proporcionarán más adelante. Siguiente punto. ¿Cómo usar disfrute de la vida en el ministerio? Próximamente los ancianos distribuirán a todos los publicadores un nuevo documento titulado ¿Cómo usar disfrute de la vida en el ministerio?, que contesta cuestiones como las siguientes. ¿En qué punto del nuevo libro debo seguir cuando pase a un estudiante que usaba otra publicación? ¿Qué puedo hacer si inicialmente alguien muestra interés en un tema que no se trata en el folleto? ¿Cómo debo usar la sección Descubra algo más de cada lección? ¿Qué hago si no tengo acceso a los videos de la publicación? ¿Qué ideas pueden ser útiles para dirigir cursos por teléfono o videoconferencia? Siguiente anuncio. Este documento incluye también referencias con más información para ayudarnos a usar disfrute de la vida. Los animamos a repasarlo en cuanto lo reciban. El siguiente anuncio. Sitio donatejw.org. Agradecemos mucho sus sacrificios para apoyar con alegría los intereses del reino por medio de sus valiosas donaciones. Se ha hecho un ajuste en donate.jw.org, obra mundial, cuenta bancaria. A partir de ahora, las cuentas y referencias bancarias publicadas en el sitio dejarán de estar disponibles para los países del territorio atendido por la sucursal de Centroamérica. Por tanto, quien desee realizar un donativo mediante transferencia bancaria deberá comunicarse a la sección de asistencia al donante del Departamento de Contabilidad de la sucursal para que se le suministre una referencia personal. Para ello puede usar alguna de las siguientes opciones. 1. La función Contáctenos de donatejw.org. Segundo, escribir al correo electrónico jwdonate.mx@jw.org. O tercero, consultar con el hermano Luis García, anciano local de la congregación, quien proporcione asistencia técnica en su congregación sobre el uso de donatejw.org. El siguiente anuncio. Publicadores desanimados por baja actividad en el ministerio. Algunos publicadores han llegado a sentirse desanimados porque debido a la pandemia no pueden participar tanto en el ministerio como les gustaría y prefieren no entregar sus informes cada mes. Queridos hermanos, les aseguramos que Jehová aprecia muchísimo todo lo que puedan hacer según sus circunstancias. Por ello les recordamos que todos los publicadores que prediquen durante un mes, incluso si son menos de 15 minutos, serán considerados publicadores activos. Solo tienen que informar a su superintendente de grupo que han participado en el ministerio ese mes. No es necesario que especifiquen la cantidad de minutos que dedicaron a predicar. Segundo anuncio y último, nuevas publicaciones. Les suministramos un listado de las nuevas publicaciones que pueden solicitarse mediante el siervo de publicaciones de la congregación. Braille, Disfruta de la vida para siempre, curso interactivo. Inglés Braille, grado 1 e Inglés Braille, grado 2. Disfrute de la vida para siempre, introducción a las enseñanzas de la Biblia. Español Braille, grado 1, Inglés Braille, grado 1 e Inglés Braille, grado 2. Publicaciones impresas. Disfrute de la vida para siempre, curso interactivo de la Biblia, en inglés. La otra publicación es Disfrute de la Biblia para siempre, introducción a las enseñanzas de la Biblia, en cachiquel, occidental, chino mandarín, simplificado, coreano, criollo, inglés de Belice, francés, garifuna, guna, italiano, japonés, quechua, mixteco de Guerrero, náhuatl de Guerrero, náhuatl de la Huasteca, náhuatl del norte de Puebla, pocopchi,
portugués y zapoteco del Istmo. Invitación para la conmemoración 2022 en acateco y traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras griegas cristianas, tamaño grande, en mixteco de Guerrero. Pues entonces vamos a dar término a nuestra reunión, hermanos, con la canción 18, que tiene por tema, gracias por el rescate.